En 1945 la Wehrmacht se rindió y terminó la guerra en Europa. Alemania colapsó y fue dividida en zonas de ocupación por las potencias vencedoras. En el oeste mandaban Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En el este dominaba la Unión Soviética. Años después, una cortina de hierro dividió el continente. Aquí democracia con economía de mercado y derechos de libertad, allá dictadura en un sistema totalitario. Hasta décadas después siguieron la reunificación y una nueva Europa, pero también pudo haber sido muy diferente. ¿Qué hubiera pasado si Alemania en 1945 no se hubiera dividido en 4 zonas, sino en varios estados? Eso fue exactamente lo que pensó Winston Churchill, porque el plan de las 4 zonas de ocupación era solo uno de muchos planes que ya se habían elaborado años antes de la rendición. Sin embargo, eso nunca se llevó a cabo. Hoy les mostraré cómo habría sido la división de Churchill y por qué al final sucedió de otra manera. Churchill ya no quería castigar a paz a Alemania, buscaba seguridad mediante la estructura. Después de 2 guerras mundiales en solo una generación, no debía haber una tercera. Su enfoque tenía como objetivo romper la dominación prusiana, controlar la industria armamentista y equilibrar Europa en términos de poder político. No se trataba tanto de castigo como de una limitación permanente del riesgo. Dividió su razonamiento en varias áreas que eran las siguientes. Primero, debía despojar de poder a Prusia, ya que en Prusia Churchill veía la tradición militar y también el gran aparato de poder que seguía impulsando a Alemania. Por esta razón tenía que mantenerla pequeña, pero tampoco debía irritarla demasiado. Prusia Oriental habría pasado a la Unión Soviética, mientras que el resto del territorio prusiano habría permanecido, aunque debilitado políticamente. Los aliados debían entonces mantener palancas efectivas en la capital, Berlín, sin crear un gobierno central fuerte para una Alemania unificada. Casi como si Alemania fuera entonces un estado satélite. Debía haber un gobierno alemán que representara a los aliados y no fuera lo bastante fuerte para preparar nuevas guerras. Prusia, y por lo tanto el norte de Alemania, habría sido así una potencia central en Europa, que actuaría y gobernaría en favor de los aliados, pero que no sería lo suficientemente fuerte como para iniciar una nueva guerra. Así era el plan para el norte de Alemania. El sur de Alemania debía organizarse de otra forma, pues aquí se buscaba dividir el antiguo territorio alemán en un estado norte y otro sur. En la frontera norte de Baden-Württemberg y Baviera se formaría una nueva frontera estatal. El estado sureño de Alemania, llamado Danubia, se planeaba más grande que los estados federales actuales. Había incluido Austria e incluso incorporado Hungría y Ucrania de los Cárpatos. El estado sureño de Alemania, Danubia, debía organizarse como el del norte, pero seguir siendo independientes, o entre comillas. Sería como la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, pero ambos lados bajo influencia de los aliados occidentales. La mayor diferencia, sin embargo, es que no se trataría de una zona de ocupación, sino de 2 estados soberanos. Y eso desde el principio. ¿Pero qué pasa con Renania? Renania, junto con la región del Ruhr, debía formar una zona internacional. El carbón, el acero y los corredores de transporte serían supervisados por los aliados occidentales. El objetivo era dispersar el poder industrial y el corazón de la industria armamentista alemana para que nadie pudiera reactivar la maquinaria de guerra por su cuenta. Sobre todo que no fueran los 2 nuevos estados alemanes. ¿En qué se diferencia esto de los planes máximos? Además de los conceptos de castigo severo, también existían propuestas más moderadas. La postura de Churchill se diferenciaba en que Alemania no debía sufrir más pérdidas en el este. Al contrario, incluso recibiría territorios adicionales en el sur a través de Danubia. Él quería evitar los errores del Tratado de Versalles. Así que no más humillaciones, que en parte también provocaron la Segunda Guerra Mundial, sino más bien limitación e integración. A la vez era necesario crear un colchón entre los nuevos bloques de poder. Churchill también vio el peligro de la Unión Soviética y hasta planeó en secreto atacarla tras la Segunda Guerra Mundial. Danubia en el sur y un estado del norte de Alemania en Europa Central pudieron frenar la influencia soviética sin ejercer dominio como grandes potencias. Y también sin la región del Ruhr, porque ahí los recursos y la capacidad de armamento estarían aún más limitados y en manos de los aliados. Pero, ¿por qué fracasó el plan y por qué terminó ocurriendo lo que finalmente pasó? Bueno, Stalin también tenía voz en el asunto y rechazó el proyecto de manera decidida. Él no quería una entidad alemana justo al lado de su frontera
así como tampoco lo aceptaría en la frontera oriental de Danubia. Él pedía alinearse ideológicamente con Moscú y mover Polonia al oeste, algo que Churchill no pensaba hacer, ya que su plan solo incluía Prusia Oriental y no grandes cesiones territoriales. También Estados Unidos veía riesgos, ya que Washington temía que un nuevo estado del sur de Alemania pudiera ser demasiado influenciado por estar en la frontera soviética, que tarde o temprano se convertiría en la puerta de entrada del Ejército Rojo, ya sea a través de alianzas o acuerdos que incluyeran el paso de tropas o el estacionamiento de armas. Eso podía crear un nuevo telón de acero ahora entre norte y sur, no este y oeste. Francia, por su parte, no quería negociaciones territoriales, sino asegurarse la orientación. Así que es bastante interesante que hubo bastantes planes que se elaboraron aquí, y también es muy interesante ver cómo habrían sido. La pregunta es, ¿habría habido una reunificación y cómo habría sido? ¿Viviríamos en un estado alemán unificado o aún separados, habiéndonos desarrollado distinto? Muchos de mis espectadores serían ciudadanos de Danubia, los bávaros contentos lejos de Prusia y viceversa. O tal vez en el sur de Alemania tendríamos que elegir húngaro como segundo idioma en lugar de inglés. La frontera llegaría hasta la actual Ucrania. Estaríamos entonces un poco más sensibilizados por la amenaza de Rusia en la actual guerra de Ucrania porque estamos más cerca. ¿Habríamos sido el primer objetivo? ¿Estaríamos en la OTAN o por la cercanía con Rusia nunca nos habríamos unido? Preguntas y más preguntas que por supuesto no se pueden responder, ya que se trata de una realidad alternativa que nunca tomamos. Y quizá eso también sea algo bueno, y con eso, como siempre, les agradezco por escuchar, espero que este formato también les haya gustado, y nos escuchamos de nuevo esta noche en el informe sobre la situación en Ucrania.